Hola, ¿qué tal? Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿Te suena? Bueno, pues por si no has visto el vídeo anterior, si quieres, pon en los comentarios de quién es esta frase. Pero sobre todo, ¿a quién se refería? Ahora bien, esta es la típica frase multiusos, como esas navajas de multiusos, sacacorchos para las botellas, y se aplica, pero como el guante a la mano, para el tema del que te voy a hablar hoy. Deuda y déficit. Para que distingas los conceptos, lo voy a hacer de forma muy breve. Soy Alfonso Fraile, este es un canal fantástico y estupendo, en mi opinión personal, sobre economía, empresas y descubrimientos. Economía doméstica en cosas que puedes entender, sobre las que vas a leer o escuchar noticias o comentarios en una comida, con amistades o en un bar, en una tertulia. Muy bien, pues deuda y déficit. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? Deuda, por ejemplo, si has comprado una casa con una hipoteca, es lo que tienes. Tú tienes la casa en propiedades de hoy, aunque la termines de pagar dentro de X años. ¿Qué es déficit? La diferencia entre ingresos y gastos. Tu presupuesto familiar. Tú, como yo, como todo el mundo, tenemos que vigilar y estar pendientes de no gastar más de lo que ingresamos. Un mes, no pasa nada. Si se empieza a prolongar, cuidado. Bueno, pues eso mismo extendido no solo a familias, sino a las otras organizaciones que existen, gobiernos, OG, organizaciones gubernamentales, gobiernos, ONG, organizaciones no gubernamentales, familias, mundo educativo. Tenemos en común que necesitamos un presupuesto, porque tenemos unos ingresos. ¿Qué pasa cuando me gasto más de lo que ingreso? Que genero un déficit. Eso es el déficit. ¿Y cómo financio ese déficit? Con deuda. Si yo sigo necesitando 100 para todos mis gastos habituales y me gasto 102, me faltan 2. Alguien me tendrá que adelantar esos 2. Y eso se puede hacer con un préstamo bancario, con la hipoteca, con lo que sea. Entonces, hay una distinción importante, decisiva, aunque de esta temática te voy a ir poniendo más ejemplos más sencillos en más vídeos. Ahora te quiero dar la introducción para que tengas el contexto y los conceptos básicos generales. Ya te acabo de decir lo que es déficit y lo que es deuda. Bien, la una y la otra van muy ligadas, pero no son lo mismo. De manera que el debate primero, o la profundización inicial en este tema, consiste en una reflexión sencillísima. ¿Para qué se utiliza, cuando se genera un déficit, para qué se utiliza esa deuda? Es decir, el déficit, ¿por qué lo generas? ¿Porque estás haciendo una inversión de la que esperas un retorno el día de mañana? Es un tipo de gasto. Tienes que soltar el dinero igualmente. Pero vas a tener un retorno a futuro, previsiblemente. Bien, eso es inversión, porque genera retornos a futuro. Flujos de capital, cash flow, dinerito contante y sonante. Esa es una parte. La otra parte es que gastes más para pagar la luz o la calefacción en tu casa en invierno. Eso ya es más problemático, porque eso es lo que consideramos gastos generales. La administración del hogar, economía, que viene de oikos nemein del griego. Aprovecho para recordártelo. Muy bien, pues si gastas más y necesitas esa deuda, si es para cubrir tu gasto de calefacción, tus gastos corrientes ordinarios, eso es un problema más serio. Además de eso, también se distingue entre todos los que no somos gobiernos y los gobiernos. Y por eso se habla de deuda pública o de déficit público, donde público quiere decir en Europa gubernamental. Ya sé que en América en muchos sitios, y en particular en Estados Unidos, la diferencia entre público y privado es que una actividad económica cotice en un mercado al que tengan todos acceso. Una empresa privada en Estados Unidos quiere decir que es una empresa cuyas acciones no se pueden comprar en un mercado público organizado, mientras que una empresa pública es una empresa cuyas acciones cotizan en un mercado organizado, como las acciones de Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, por ejemplo. Bien, ¿es malo endeudarse? Depende. Hay dos elementos, como siempre, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, con la deuda que hacemos, y ahora te explico el concepto. Traer dinero del futuro. Tener hoy los 100 que necesito para lo que necesito hacer. Aunque yo lo vaya a ir pagando porque no tengo más capacidad de pago que 10 cada año. Eso significa que estaré 10 años en este ejemplo que te acabo de poner. Ahora pasamos a la parte cuantitativa. ¿Hasta cuánto puedo endeudarme? Depende de mis ingresos. Yo, familia, empresa, organización educativa, gobiernos, ONGs. Da igual de qué tipo de organización hablemos. Tengo que poder devolver ese dinero que me han adelantado con los ingresos que genero habitualmente o recurrentemente. Y si no, tengo un problema, ¿vale? Entonces, cuantitativamente, para que los gobiernos no se pasen en gastar permanentemente más de lo que ingresan, se suelen poner unos límites cuantitativos que se consideran razonables, pero que varían mucho de unos territorios a otros, ya entraremos en eso, ¿vale?
cuál es el nivel de deuda que se puede tener. Solo te digo que no te alarmes tanto cuando escuches un titular de que nos estamos endeudando a nosotros, a la descendencia nuestra de las siguientes generaciones, y que esto va al camino del desastre. No es para tanto, pero eso no significa que no haya que preocuparse y sobre todo ocuparse de ello. Te hablaré con más calma y te recuerdo que este es un canal de libertad con principios y que sin principios la libertad no tendría ningún sentido. Que te vaya muy bien. Chao. Hasta luego.